Hay quien se deprimía y la gente decía, ¿qué le es así? Pasa aburrido. No hay peor estresor para un adolescente que estar escuchando los problemas de los papás. Mucha gente lo dice, vamos a quedar viviendo bajo un puente. No te preocupes que ya los puentes están ocupados todos. Y no se trata, como se dice popularmente, poner de tu parte, porque la pon de tu parte terapia no sirve. Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a este conversatorio. Tenemos como invitado especial al doctor Alex González Grau. Alex González Grau se destacó recientemente por su doble lanzamiento de los libros Los Locos de Macondo y Cómo convivir con la depresión en la Feria Internacional del Libro de Bogotá de este año. Y hoy vamos a hablar principalmente sobre la depresión. Entonces, cuando digo vamos todos. Yo tengo micrófono ahora, pero la idea es que el público se anime a preguntar y que sea un conversatorio. Entonces, para empezar, Alex, supongamos que yo vengo de 1826, no se tenía ni idea de depresión, y aparezco aquí y me cuentan, no, hay algo que se llama depresión. ¿Qué me podrías decir? Bueno, realmente sí, en esa época se tenía muy poco conocimiento de lo que era la depresión porque se enfocaban los trastornos mentales de una manera completamente diferente a la actualidad. Perdón, un segundito, ¿está bien el volumen? Sí. Bueno, entonces, Hipócrates sí había hablado de melancolía, pero realmente era muy poco lo que se sabía a principios del siglo XIX sobre los trastornos depresivos. Tienes toda la razón. Entonces yo tendría que explicarle a esa persona que hay una condición, hay un trastorno mental que se caracteriza porque las personas se sienten mal de ánimo, o sea, pueden estar tristes o irritables, puede que pierdan la capacidad de disfrutar las cosas, de disfrutar lo que antes les gustaba. Es que de hecho hay muchas personas que no están tristes pero no tienen ánimo para disfrutar la vida, no se sienten a gusto con lo que hacen o con lo que la vida les ofrece en la cotidianidad. También les seguiría explicando y diciendo, mira, esto de la depresión también afecta el sueño. Las personas con depresión o no duermen bien o duermen mucho y afecta el apetito, o quita el apetito o aumenta el apetito y afecta la concentración. Entonces la persona está leyendo y leyendo y leyendo y no logra entender lo que está leyendo y se le olvidan mucho las cosas. Y podría decirle que se siente cansada aunque haya descansado todo el día, se siente cansada y se le va a comprometer la autoestima, entonces se va a sentir menos que los demás y muy seguramente también va a tener autorreproches, se va a hacer unos reproches completamente innecesarios, son unos reproches que no tendría por qué hacerse. Y la complicación más grave son las ideas de muerte, las ideas de suicidio, los intentos de suicidio y por supuesto el suicidio consumado. Ahora, eso es grosso modo lo que es la depresión, porque realmente hay muchos subtipos de depresión. O sea, hay depresiones que uno puede llamar atípicas, porque en vez de perder el sueño y el apetito se aumentan y la persona conserva la reactividad del ánimo, o sea, que se alegra por ratos. También hay depresiones melancólicas, en las que la persona tiene una completa pérdida del interés y del placer, tiene un marcado insomnio terminal, amanece muy mal en la mañana y se mejora un poquito en la tarde. Hay depresiones que son catatónicas, en las que la persona no se muere. Hay depresiones psicóticas que vienen con alucinaciones y delirios. Entonces habría que explicarle un amplio recuento, pero todas esas depresiones tienen en común los síntomas que te comenté al principio. O sea, el compromiso del ánimo, de la voluntad, compromiso del sueño en uno u otro sentido, del apetito en uno u otro sentido, cansancio, pérdida de la concentración, etcétera, etcétera. Entonces tendría que seguirle explicando y decirle, mira, esto está afectando ahora mismo a uno de cada 4 hombres a lo largo de la vida y a una de cada 4 mujeres, a lo largo de la vida, y a uno de cada
de cada 8 hombres a lo largo de la vida, cosa que varía de un país a otro, pero digamos que en Colombia es más o menos así. Y le tendría que decir que comienza a cualquier edad y que así como comienza a los 40 años, a los 30 puede comenzar a los 5 años. Y esa persona seguramente quedaría bastante asombrada. Excelente. Y te pregunto ahora, trayéndolo al contexto del libro, ¿para quién es este libro? Porque me estás diciendo que la depresión afecta a 1 de cada 8 mujeres y a 1 de cada 4 hombres. Al revés, qué pena. Pero bueno, si no todos somos esas personas, ¿por qué nos interesaría el libro? Bueno, el libro interesa por varios motivos. Fíjate, este es un libro que no es escrito para que se lo lea un psiquiatra y aprenda de él, porque lo que está ahí ya se lo sabe el psiquiatra y también se lo saben los psicólogos, pero a ellos les puede servir para educar a sus pacientes. Entonces, el libro va dirigido a todas las personas. O sea, puede ser una persona que tenga o haya tenido depresiones, una persona que tenga un familiar o un amigo que tenga o haya tenido depresiones, o a cualquier persona que quiera leer sobre el tema. Es un libro práctico, breve, porque eso es importante. Una persona con depresión no se va a leer un mamotreto, es muy conciso y además usa un lenguaje sencillo, un lenguaje cotidiano, técnico cuando es necesario, y se hacen las explicaciones correspondientes, de tal manera que así como lo disfruta un psicólogo, lo disfruta un abogado y lo disfruta un ingeniero y lo disfruta una persona que se dedica a su casa. Entonces la idea es que es un libro que es para todas las personas realmente. Entonces no es necesario tener depresión, también puede ser para gente que viva o interactúe con gente que viva la depresión. Y respecto a eso, el título del libro, ¿Cómo convivir con la depresión?, me gustaría que puntualizáramos en convivir. Sí, claro. O sea, la palabra convivir allí tiene mucha importancia porque la depresión no se cura, pero se controla. Entonces, una persona que tenga depresión va a recibir un tratamiento por el psiquiatra, por el psicólogo, pero hay otras cosas que ella misma puede hacer para ayudar a mejorarse. Y no se trata, como se dice popularmente, poner de tu parte, porque la pon de tu parte terapia no sirve. Se trata de desarrollar habilidades, desarrollar hábitos que ayuden, que complementen el tratamiento hecho por los especialistas en la materia. Entonces, además, ayuda a prevenir. ¿Cómo así que ayuda a prevenir? Sí, aunque no hay vacuna para la depresión, si uno detecta a tiempo que se está deprimiendo y detecta a tiempo cuáles son los pensamientos que le generan la tristeza y detecta que uno no está manejando bien el estrés, es probable que se pueda prevenir un episodio depresivo. Así que si una persona aprende todas esas cosas, va a ser más fácil para ella entender la depresión, cómo se producen los síntomas, qué puede hacer para ayudar a aliviarse y qué puede hacer para ayudar a no caer en la crisis. Bueno, en el libro, yo hice trampa, yo me lo leí, pero en el libro se presentan diferentes estrategias, no necesariamente de la, digamos, medicina occidental convencional para el manejo de la depresión, y me gustaría que habláramos de alguna. Por ejemplo, en el libro se habla de la aromaterapia. Sí, claro, y eso puede crear en algunas personas atracción y en otras escepticismo. Si uno consulta la literatura actual sobre tratamientos alternativos de la depresión y se va a la aromaterapia, encuentra que sí hay sustento en que dormir con ciertas fragancias, producto de aceites esenciales como la lavanda y el romero, pueden ayudar a mejorar el ánimo. O sea, eso no va a reemplazar el antidepresivo, no va a reemplazar la psicoterapia, pero complementa. De todas maneras, es más agradable dormir en una habitación que huela sabroso a romero o a lavanda a que una que huela mal.
Así que, de todas maneras, es un buen complemento. Fíjate que Napoleón perfumaba la almohada. A él le gustaban tanto los perfumes que perfumaba la almohada. La aromaterapia se puede utilizar con vaporizadores o se puede utilizar aplicando las gotas en la almohada. Y así la persona va a sentirse más relajada cuando esté durmiendo. Esas son las dos fragancias que más sirven en la depresión, la lavanda y el romero. Y ahí en el libro están las referencias bibliográficas, porque cada capítulo del libro tiene sus referencias bibliográficas, o sea, tiene su sustento. Así que sí, al parecer la aromaterapia es útil en el tratamiento de los síntomas de la depresión. Gracias. Y bueno, en el libro, además de estos enfoques complementarios para el manejo de la depresión, también se dan definiciones sobre la depresión orientadas al público general en forma de casos que has experimentado en tu práctica como psiquiatra. Entonces, ya es por donde voy. ¿Nos comentas uno de esos casos para antojar al público? Sí, la verdad es que varios casos que aparecen en el libro han sido inspirados en casos de la vida real o en varios casos al mismo tiempo, como lo hacen los autores de las novelas cuando hay un personaje que se basa en varias personas que han conocido o una persona da origen a varios personajes, que eso también puede ocurrir. Por ejemplo, yo en una oportunidad, y eso está en el libro, atendí a una jovencita que tenía unos 16 años y estaba en el colegio y ella se deprimió, empezó a presentar ánimo bajo, alteraciones del sueño, del apetito, de la concentración, no rendía en el colegio. Y yo le receté y a pesar de que mejoraba, no mejoraba completamente hasta que me explicó lo que estaba pasando en su casa. Ella le avergonzaba contarme, pero finalmente se decidió y me contó que la mamá constantemente se estaba quejando de que le iba a ir mal en el trabajo. O sea, la mamá estando en casa, ya con la oficina cerrada y habiendo dejado los problemas supuestamente en el trabajo, entonces empezaba a decirle a la gente, es que a la gente en la familia, ¿no? O sea, al esposo, a los hijos en general, estaban todos en la mesa, que tengo mucho trabajo, estoy muy mal, no puedo solucionar los problemas, y a quejarse y a angustiarse, etcétera. Entonces, claro, cuando un adolescente recibe esa presión de los padres, él quiere ayudar, pero no puede porque está estudiando. No puede trabajar en ese momento, no puede solucionar las cosas y quiere tener una varita mágica para que la mamá no se siga preocupando, pero no puede hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? No hay peor estresor para un adolescente que estar escuchando los problemas de los papás, y sobre todo en una circunstancia como esta, porque esa señora no tenía por qué estar en la casa sufriendo por cosas del trabajo. Si eso solucionara los problemas del trabajo, entonces que todo el mundo se empieza a quejar y ya se solucionaron los problemas. Hasta aquí llegó todo, ¿cierto? Pero solucionarse en la casa no mejora los problemas del trabajo, sino que te causa unos problemas en la casa. Pues te viene la preocupación de los hijos, la preocupación del esposo, que para completar también estaba quejándose de que los clientes no le iban a pagar, que los clientes no iban a pagar a tiempo y que él no iba a tener plata para sus necesidades, y eso nunca había ocurrido. Entonces ya, ¿qué podemos ver? Que los verdaderos pacientes eran los padres. Lo que pasa es que la presa se rompe por el sitio de menor resistencia. Entonces, el papá era un próspero comerciante y siempre se quejaba de que no le iban a pagar. Esa era una presión para los hijos. Y la mamá, aunque era buena trabajadora, se quejaba de que no le iban a salir bien las cosas en el trabajo, y esa era una presión para los hijos. De los hijos, quien más se comprometió fue ella, de pronto por ser la menor. De pronto era la que pasaba más tiempo en la casa, entonces tenía que aguantarse eso. Yo terminé tratando a los papás y ella se mejoró. Entonces, hay algo de eso en el libro, porque esa historia es de la vida real, y así son muchas las historias. Por ejemplo, hay mucha gente que te dice, es que yo, por ejemplo, yo tenía un paciente, que eso fue hace muchos años, de hecho, estaba yo apenas empezando a ejercer, me decía, si un mes no le iba bien en los negocios, es que claro, ahora me voy a quedar sin plata, mi familia va a pasar trabajo y vamos a quedar viviendo bajo un puente.
Eso mucha gente lo dice, vamos a quedar viviendo bajo un puente. Yo generalmente les digo, no te preocupes que ya los puentes están ocupados todos. O sea, busca otra cosa. Pero bajo un puente no vas a dormir. Y así eso se repite y se repite. Entonces muchas personas me han dicho lo mismo, así que en el libro también hay un personaje que dice que va a terminar viviendo debajo de un puente. Porque eso lo dicen muchas personas. Y hay personas que me han inspirado para varios personajes. Entonces, como a mí me gusta la ficción, aprovecho y he hecho un cuentecito allí. Entonces, ¿se podría afirmar con tu experiencia que en casos de depresión podría haber conductas no solo individuales, sino familiares estereotípicas? Por supuesto. O sea, sobre todo si nos vamos a la teoría familiar sistémica, nosotros vamos a encontrar que el paciente es solamente un síntoma de una enfermedad familiar. Entonces, como la presa, ya lo dije, se rompe por el sitio de menor resistencia, entonces esa persona termina siendo el paciente designado, pero la disfunción es familiar. Así que la depresión puede ser la expresión en una persona con una vulnerabilidad de una situación que está afectando a toda la familia. Me dirás, bueno, y si la persona vive sola, hay que enfocarlo de otra manera. De todas maneras, la persona que vive sola de una u otra manera se relaciona con el mundo. Y uno puede hacer terapia interpersonal incluso en una persona que viva sola. Y uno puede hacer terapia familiar sin tener a todos los miembros de la familia en el consultorio. ¿Ya? Así que es muy buena la pregunta, porque sí, muchas veces la depresión es la expresión de que algo está funcionando mal en la casa, de que las cosas no se están llevando como deberían ser. Ok, ya yo llevo como 5 o 6 preguntas, entonces quiero que alguien del público sea voluntario. Aquí le paso el micrófono. Doctor Alex, se nos ha dicho, y puede ser una realidad, que cada vez hay más depresivos y más ansiosos. En la historia de la humanidad son patologías que se han presentado. Saúl, el rey Saúl, en la Biblia se puede decir que fue el primer depresivo. La humanidad ha pasado por dificultades muy grandes. La guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, la revolución industrial que produjo tantos problemas, la Revolución Francesa. Nosotros en el siglo pasado tuvimos 2 guerras, o hubo 2 guerras. Nosotros en Colombia nos ha tocado un conflicto también que nos ha afectado mucho. La situación actual a nivel mundial, donde la comunicación es al instante, también nos pone en una situación de amargura, de incertidumbre, de para dónde voy. ¿Será que cada vez hay más depresivos y más ansiosos? ¿O es que esta situación de saber que las cosas están a la mano se riega y después viene una paz romana, digamos, donde se puede otra vez volver a estados antiguos? Ya para terminar, ¿no es un pleonasmo una depresión melancólica? Porque es un subtipo de depresión. O sea, es la depresión de pronto más grave que uno puede ver, porque es la depresión donde están más enfatizados los síntomas. La buena noticia es que responde a todos los antidepresivos. Es la que más responde, es más fácil, aunque sea aparentemente la más grave, pero no es un pleonasmo. Ahora, respecto a si ahora hay más casos de depresión o es que se sabe más de eso, de que se sabe más que existen, entonces hay más agudeza diagnóstica, A y B son ciertas. O sea, indudablemente la depresión ha acompañado a la humanidad. Y no solamente a la humanidad, hay animales que se deprimen, hay animales que mueren de depresión, pero en el ser humano es donde más se ha desarrollado eso. O sea, es un evento de especie. Ahora, antes existía, pero no se le prestaba tanta atención como ahora. Cada vez hay más conciencia de eso. Entonces de pronto alguien se deprimía y la gente decía, ¿qué le es así? Pasa aburrido, pasa cogiendo rabia. Ya, esa es su forma de ser. Y todavía mucha gente piensa eso. Y por otra parte, tenemos que hay varios factores que hacen que ahora sea más frecuente.
Por ejemplo, en nuestra sociedad ahora en occidental, y los que tratamos de ser occidentales, aunque quedemos en el occidente y no somos exactamente occidente, tenemos cada vez, por ejemplo, más violencia a nivel cotidiano. No es solamente la gran violencia de las grandes guerras, sino también está la violencia de la cotidianidad, la violencia de que uno sale a la calle y lo atracan, ¿ya? Mi abuelo podía salir a la calle a cualquier hora que nadie lo iba a atracar, ¿cierto? Ahora hay más secuestros, hay más homicidios, hay más masacres, o sea, todas esas cosas que antes no padecíamos, ¿cierto? Además de eso hay factores biológicos. Por ejemplo, los genes inestables en los trastornos del ánimo, y se ve más en el trastorno bipolar que en los trastornos depresivos. La genética se caracteriza porque hay genes que cada vez penetran más, se expresan más y más temprano en la vida. Es lo mismo que pasa en la enfermedad de Huntington, en la Corea, en esa de los movimientos irregulares tipo hemibalismos y coreiformes. Bueno, lo mismo pasa en el trastorno bipolar y puede pasar también en los trastornos depresivos. Y bueno, y es que hay depresiones bipolares, entonces el trastorno bipolar también tiene un buen porcentaje de depresiones. Más alto del que antes se pensaba, por cierto. Entonces, hay enfermedades que cada vez comienzan más temprano y son más frecuentes en las familias afectadas. Y además de eso, hay otros factores de riesgo, como por ejemplo, el uso de sustancias recreativas, que ahora es más que antes. Antes había menos sustancias y eran menos potentes. Pero ahora, por ejemplo, el cannabis de ahora es mucho más potente que el cannabis que se usaba en los 70. Y hay más oferta. El tusi no existía, por ejemplo, ni el éxtasis. Y todas esas cosas repercuten sobre el estado mental de una persona, sobre su bienestar emocional. Así que las dos cosas. Hay más trastornos y somos más conscientes de eso. Por fortuna somos más conscientes. Y ya la gente está consultando, pero nos falta muchísimo todavía. Nos falta mucho porque incluso entre la comunidad médica, hay médicos que le dicen al paciente, tú no tienes nada, quítate eso de la cabeza. Eminencias en otras áreas del conocimiento no saben hacer un diagnóstico de una depresión. Yo les digo a mis estudiantes, mire, es muy fácil. A todo paciente que ustedes tengan, pregúntenle cómo anda de ánimo, cómo está durmiendo, cómo está comiendo y cómo se está concentrando. Y con esas 4 preguntitas, ya ustedes más o menos saben si pueden buscar una depresión o un trastorno de ansiedad o no. Con esas poquitas. En el paciente con epilepsia, hay 3 veces más depresión que el resto de la población. Los médicos que atienden pacientes con epilepsia tienen que buscar obligatoriamente depresión y ansiedad. En los pacientes con diabetes, los pacientes con hipertensión, los pacientes con cardiopatía, los pacientes con enfermedad cerebrovascular, en todos ellos hay mucha más depresión y ansiedad. Entonces debería haber un tamizaje en todos esos pacientes, una búsqueda activa, y no necesariamente la hay. Pero afortunadamente se va creando la conciencia poco a poco y ahora hay más conciencia que cuando yo estudié, que nos decían la depresión es la enfermedad del futuro y el futuro llegó hace rato y sigue siendo la del presente y la del futuro. Y por lo que veo va a seguir siéndolo. No hay como señales de que la humanidad vaya a salir de la depresión por todos estos tiempos. Eso daría varios Nobel. Ahora vamos a responder otra pregunta. Buenas tardes. Hace unos días estuve en una conferencia donde se habló de José Asunción Silva. El expositor decía que era tan mal administrador como buen poeta y que él se suicidó porque le fue mal en los negocios. En la discusión yo decía que el sustrato básico de cualquier suicidio es la depresión. Sin embargo, quiero aprovechar hoy para hacer la pregunta de que si es posible un suicidio sin depresión. Bueno, la pregunta amerita varias respuestas. O sea, por una parte, uno sí puede suicidarse sin depresión porque es que la principal causa de las muertes por suicidio son los trastornos mentales, pero no solamente la depresión, porque también están los trastornos psicóticos, está el trastorno bipolar, están los trastornos relacionados con sustancias,
está el trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad, en fin, hay un amplio rango. Pero más del 90% de las muertes por suicidio es por personas que tienen un trastorno mental de base. Ya, los problemas son solamente los detonantes, pero no la causa. Hay personas que se suicidan por motivos existenciales, pero eso no crece en este clima, igual que los suicidios patrióticos y los suicidios religiosos, eso no crece en este clima, eso en otras partes. Ni el harakiri. Ni el harakiri, aquí no hay eso. Deberían ponerlo. Entonces, hay personas que también tienen un suicidio asistido, porque ya, tienen una enfermedad grave, sin esperanza y muy dolorosa y deciden suicidarse. Entonces hay suicidios que no necesariamente tienen por causa un trastorno mental, pero la mayoría de los suicidios tienen por causa un trastorno mental. Ahora, que el hombre se murió porque le fue mal en los negocios, mucha gente se mataría, porque los comerciantes quiebran y otra vez empiezan y otra vez quiebran y otra vez comienzan, y así. Lo que pasa es que de pronto, fíjense, el hombre era poeta. Para uno ser poeta tiene que tener cierta sensibilidad, y hay más sensibilidad en las personas que tienen alteraciones del ánimo que en el resto de la población. No voy a decir que todos los poetas son depresivos. El Tuerto López no era depresivo, por supuesto, ya, pero sí podemos decir que de pronto de los problemas esos económicos que le produjo la quiebra fueron el desencadenante, porque la gente no se mata por los problemas. Si la gente se matara por los problemas, aquí no habría nadie, porque aquí todos hemos tenido problemas. Incluso hay gente que nace con problemas, hay personas que nacen en familias que están en la completa quiebra, que están pasando hambre hace 400 años y enfermedades y viven en unas condiciones pésimas. O sea, ya esas personas nacieron con problemas. Entonces, y a los demás nos comienzan los problemas cuando estamos en el colegio, que perdemos una materia y nos regañan en la casa, nos pegan unos palos, y después cuando ya uno tiene problemas con las novias y luego del trabajo. Pero todos tenemos problemas, y problemas gravísimos, y no nos suicidamos. Entonces, los problemas suelen ser los desencadenantes en una persona que tiene un trastorno que ha pasado inadvertido. Pues que eso es algo que yo quiero tocar y tiene mucho que ver con este libro, y es que la mayoría de las personas con depresión, por poner un ejemplo, no saben que están deprimidas. Igual que la mayoría de las personas con un trastorno de ansiedad no saben que lo padecen. La mayoría de las personas con trastornos relacionados con sustancias no saben que lo padecen. ¿Ya? Entonces, ¿cuánta gente no hay que, por ejemplo, vive aburrida y piensa que eso es normal, y no saben que de pronto con un tratamiento farmacológico podrían mejorar su estado de ánimo? Eso están deprimidas y no saben. Así, entonces hay gente que se mata y nunca había tenido un diagnóstico de un trastorno mental, porque nunca se lo habían detectado. Y ella misma no sabía eso, o se lo habían detectado y no siguió el tratamiento, por ejemplo. Entonces, aprovecho para hacer ese comentario, que lamentablemente la mayoría de las personas que están deprimidas o ansiosas no lo saben. Que cuando contestan un test de eso que hacen para detectar cuál es la prevalencia en la población general, entonces ella contesta, y el que lo lee lo interpreta. Bueno, salieron 24 deprimidos de cada 100. Y esos de 24 no saben que estaban deprimidos. De pronto lo sabía 1 o 2, el resto no. Todavía sigue siendo así el problema. Bueno, seguimos con la pregunta que estaba en turno. Estaba revisando el índice de su libro. Veo que toca el tema de la alimentación y otros temas interesantes. Yo estoy dedicado a las medicinas alternativas hace 26 años, y dentro de todos mis pacientes veo la depresión también, y les hemos podido ayudar en algunos casos, muchos casos. Pero quería tocarle el tema de unas investigaciones que hicieron sobre el eje intestino-cerebro y cómo la microbiota intestinal, a través de la influencia que tiene en la producción de serotonina, la cual se produce en un 70% a nivel intestinal, se está utilizando a través del suministro de probióticos para tratar la depresión. Y a raíz de eso hicieron un experimento con unos ratones, en donde a un ratoncito le dieron dieta rica en carbohidratos, entonces se engordó y obviamente pues hizo todas las consecuencias, diabetes, etc.
y al otro le daban una dieta rica en fibra, con probióticos, ¿sí? Con una alimentación menos llena de carbohidratos. Pues el obeso se deprimió y el otro era feliz. Entonces empezaron a mirar, cogieron el excremento, la caca del que era feliz, y se la introdujeron a nivel de colonoscopia al obeso. Pues con el tiempo el obeso se volvió feliz y bajó de peso. Entonces ahí llegaron a la conclusión es un experimento para demostrar que existe el eje intestino-cerebro mediado por la microbiota intestinal, que se alimenta de fibra vegetal y no de glucosa, o sea, no de carbohidratos. De ahí nació una terapéutica que está en estudios sobre la cacaterapia, es decir, de coger la materia fecal de los pacientes que son felices. Lo hicieron en Japón, hicieron el estudio del excremento de los japoneses, pero enfocados hacia la longevidad, ¿no? Saben que Japón pues es una de las zonas azules mundialmente conocidas, en donde hay mucha longevidad. Entonces encontraron que la microbiota intestinal es la que explica el eje intestino-cerebro. Sería un tema interesante para su próxima edición del libro. Bueno, yo en el libro me conformé con hablar de la dieta, pues realmente cuando uno tiene hay diferentes dietas que pueden ir a favor o en contra de una depresión. Entonces sí, indudablemente hay una relación muy importante en que cómo está la microbiota y el estado emocional del individuo. No es el único factor, porque es que así como no hay una sola depresión, sino que hay como 20, también hay múltiples factores que influyen en que se presente una depresión. Entonces, el estado intestinal de la persona contribuye. Por eso hay poblaciones en las que hay menos depresión que en otras, depende del tipo de alimentación que se tenga. Entonces, lo ideal es la dieta mediterránea. Aquí podemos tener una dieta bastante parecida a la mediterránea sin tener que seguirla al pie de la letra, pero sí podemos hacerla. En cambio, las dietas esas de comida chatarra al por mayor y esas cosas, mucha azúcar, no van a favorecer realmente tener un buen estado de ánimo. Por eso dediqué un capítulo del libro, un breve capítulo, a indicar cuáles son los alimentos que más mejoran el ánimo, ¿ya? Eso sí lo mencioné. Y lo de la microbiota, por supuesto, es algo sumamente importante. De acuerdo a lo que uno coma, así va a tener la microbiota y así va en buena medida a sentirse el individuo. Doctor Reyes. Doctor Ale, buenas tardes. Sabemos que la gran mayoría de los medicamentos que utilizamos en medicina tienen sus efectos colaterales, y los antidepresivos que se usan para esta enfermedad no son la excepción, pues los efectos colaterales no son nada deseables. Mi pregunta, ¿actualmente están saliendo nuevos fármacos que tengan unos efectos colaterales menos importantes? Bueno, la verdad es que los medicamentos psiquiátricos, aquí están 4 residentes que pueden dar fe de eso, están entre los medicamentos más seguros que hay en toda la farmacología médica. O sea, entre los medicamentos más seguros que están en toda la farmacología médica. O sea, los medicamentos psiquiátricos son sumamente seguros, bastante. Es cierto que hay algunos que en sobredosis intencionales pueden ser mortales, pero generalmente los efectos secundarios de los antidepresivos, ya que estamos hablando de depresión, suelen ser cada vez menores con los medicamentos que tenemos en la actualidad y tienden a desaparecer pronto y no crean dependencia como la gente cree. No, los antidepresivos no crean dependencia. Entonces son medicamentos sumamente seguros y sumamente útiles. Lo que pasa es que los medicamentos psiquiátricos tienen mucho estigma. O sea, es que la palabra psiquiátrico, entonces ahí meten un trastorno de ansiedad, una esquizofrenia, meten un trastorno psicótico inducido por debido a epilepsia, o sea, meten de todo en un solo saco y se usa de manera peyorativa. Y por eso hay un capítulo que es el estigma de los trastornos mentales, porque eso hace que mucha gente no acepte su enfermedad y no busque atención. Entonces, es importante que la gente sepa que los antidepresivos tienen pocos efectos secundarios y que cada vez son mejor tolerados y que son sumamente seguros.
Miren, si una mujer lee el inserto que traen los anticonceptivos, no se lo toma. Porque esa es la lista más grande que he visto yo de efectos secundarios. Los anticonceptivos producen lo mismo que el embarazo, solo que el embarazo lo produce en mayor grado. Pero produce lo mismo. Son cientos de efectos secundarios. Y la gente se los toma porque, claro, compensa con la felicidad que produce poder tener la seguridad tomando anticonceptivos. ¿Cierto? La gente se los toma. Pero son medicamentos que tienen muchos efectos secundarios. Y así. Entonces, medicamentos tan inocuos como el Dolex, sabemos lo lesivos que pueden ser, el Advil también, todos los efectos secundarios que pueden causar. Entonces, no es que yo trabaje para un laboratorio y esté defendiendo ahora los antidepresivos, pero la utilidad es buena, la eficacia es altísima y la tolerabilidad es muy buena también. Vivian, la pregunta, adelante. Gracias, Alex. Hablando del tema del estigma, ¿cómo hacer para ayudar a un familiar, a un amigo, a una amiga, a un primo, un sobrino, a alguien cercano a uno? Si hay tanto estigma frente al tema psiquiátrico, cuando claramente uno le está viendo que está deprimido, que tiene síntomas depresivos, pero no se deja ayudar o no quiere ir al médico, ¿qué hacer? O sea, ¿qué herramientas utilizar o qué decirle para poder convencer a esa persona que se deje ayudar? Bien, esa pregunta es muy interesante porque eso es todo un desafío. O sea, hay muchas personas que no se dejan ayudar a la primera. Entonces se necesita hacer un trabajo largo hasta que la persona acepte que necesita una atención. Hay personas que saben que necesitan atención y tienen la voluntad suficiente y el valor suficiente para ir donde un psiquiatra y decirle me siento esto y esto y esto, pero esa no es la norma. La mayoría de la gente no quiere ir al psiquiatra. Todavía hay muchos prejuicios. La semana antepasada que hice un turno en el Hospital Naval, hubo una señora que se opuso rotundamente a que la hija, que ya es adulta, se hospitalizara en una clínica psiquiátrica, tenía un alto riesgo de suicidio, porque su hija no iba a poner clínica psiquiátrica. Y prefirió pedir el alta voluntaria a pesar de que se le explicó, señora, su hija puede morirse. Y he visto mucha gente que se ha muerto porque los familiares no aceptan la hospitalización. Yo he conocido muchas historias así. Familiares que dicen no se va a hospitalizar porque no va a poner clínica psiquiátrica y resulta que la persona se muere, se suicida. Eso lo he visto muchas veces. Pero, como te decía, es un trabajo largo. Por ejemplo, lo primero, escuchar a la persona. Saber escuchar. O sea, uno se sienta a hablar con una persona que tiene una depresión, uno la escucha y deja que hable. Y ya la persona se da cuenta, bueno, pero yo estoy hablando de esto y no se están horrorizando. O sea, están aceptando lo que estoy diciendo. Nadie está poniendo cara de susto. Entonces eso es importante. Entonces, ¿cómo escucha uno? Uno escucha primero que todo incondicionalmente, sin horrorizarse por nada, nada en absoluto. Segundo, uno escucha de manera atenta, y eso es bastante difícil en la época del TikTok, porque la persona está hablando con uno y está mirando el celular. Entonces, tercero, hay que escuchar de manera activa, haciendo preguntas, haciendo resúmenes, haciendo comentarios. Y finalmente uno tiene que estudiar de manera empática, que es poniéndose en el lugar de la otra persona, pero sin perder el propio punto de vista. Porque si uno pierde el propio punto de vista, ya no está experimentando empatía, sino que se está identificando con la persona. Entonces le coge lástima y ya ahí es un ciego guiando a otro ciego. Entonces, lo primero es escuchar. Y lo otro es ponérsela fácil a la persona. Poner a la persona una situación fácil. No quieres hablar ahora, no te preocupes. Cuando quieras hablamos, no pasa nada. No quieres ir al médico hoy, no vamos. Tú me dices cuando quieres ir y tú escoges dónde, qué médico vamos a ir. Es más, ¿tú quieres ir donde un psicólogo o quieres ir donde un psiquiatra? ¿Quieres ir solo o quieres ir acompañado? ¿Quieres ir esta semana o quieres ir la otra? O sea, en todas le estamos diciendo vas a ir. Lo que pasa es que le estamos haciendo que la persona sienta que ella tiene poder de decisión, que ella puede escoger, que no se le está imponiendo X médico, que fue el que recomendó el primo, el papá, el cuñado.
no se le está imponiendo que sea un psiquiatra, puede ser un psicólogo, no se le está imponiendo que va a tomar una medicina, o sea, en fin, que la persona sienta que tiene poder de decisión, ponérsela fácil. Y es muy importante pues estar muy vigilante de qué tanto riesgo tiene esa persona de quitarse la vida, porque si el riesgo es inminente hay que hospitalizarlo en contra de su voluntad. La persona después lo va a agradecer. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. La depresión es una enfermedad crónica, no transmisible, como digo yo. Ahora bien, los medicamentos a los que se responde, ¿se pueden suspender? ¿Hay que dejarlos toda la vida? ¿Qué pasa con la duración del tratamiento? Eso es variable. O sea, ¿cuánto debe durar el tratamiento de la depresión? Es muy variable. Pero, por ejemplo, hay personas que tienen un primer episodio. Un episodio de depresión sin tratamiento demora entre 6 y 13 meses. Puede demorar 2 meses. Y la persona dice que yo puse de mi parte. Ningún puse de mi parte. Se te quitó porque se iba a quitar como se quitó la varicela. Ya a las 2 semanas pues se quitó sola. Pero puede demorar 2 años o puede demorar toda la vida. Entonces, un solo episodio de depresión, uno le debería dar mínimo 1 año de tratamiento. Porque si uno le da mínimo 6 meses y resulta que 6 meses es el mínimo del promedio, usted no está haciendo nada. Aunque hay libros que dicen 6 meses, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que mínimo 1 año, una depresión sin complicar. Pero si una persona ha tenido 2 depresiones con intentos de suicidio, el tratamiento es de por vida. Entonces, me fui a los 2 extremos enseguida. Hablé de la depresión sin complicar y la depresión complicada con intento de suicidio, que es la complicación más grave. Entonces, ahí podemos mencionar también la estadística. Por ejemplo, una persona que ha tenido una depresión tiene el 50% de probabilidad de tener un segundo episodio. Quien ha tenido el segundo episodio tiene un 70% de tener el tercero. Quien ha tenido el tercero tiene un 90% de probabilidad de tener el cuarto. Y quien ha tenido 4 episodios depresivos, no hay quinto malo. Entonces, cuando una persona tiene una enfermedad avanzada, el tratamiento va a ser de por vida. Eso no hay que negarlo. O sea, una persona que lleva varias depresiones, lo mejor es que tome el tratamiento de por vida. Yo he tenido la fortuna de que hay pacientes que me dicen, no me suspendas esto nunca, que yo estoy muy feliz. Yo me sentía muy mal cuando estaba deprimido. Y como no les hace daño, incluso muchos de los medicamentos que se usan ahora son protectores del cerebro, entonces ayudan hasta envejecer mejor. Así que es mejor, ¿qué es mejor? Tomarse la pastilla y está bien, que no tomársela y está mal. Entonces, ante la duda, receta. Es mejor seguir tomándola. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿cuál es la frontera entre tratamiento con psicología y tratamiento con psiquiatría para la depresión? Es decir, ¿en qué momento el familiar debe decir, no, ya lo tuyo no es de psicología, ya necesitas de psiquiatría? No necesariamente es de psiquiatra cuando es más grave, ¿no? No necesariamente, porque el psiquiatra también lo puede atender leve. Digamos que hay un campo de la psicología clínica, gente que ha hecho su maestría o su especialización en clínica, ellos pueden ver pacientes, ¿cierto? Los psicólogos organizacionales trabajan en las empresas, los educativos en los colegios, y los psicólogos clínicos y los psiquiatras tenemos cierta área en común de trabajo, que son los trastornos del ánimo, los trastornos de ansiedad, los trastornos de aprendizaje, el autismo, bueno, en fin, y otros más, para no hacer la lista tan larga. Entonces, generalmente es un trabajo en equipo. Yo recibo bastantes pacientes de psicólogos y yo mando pacientes a los psicólogos también. Por ejemplo, hay pacientes a los que yo por cualquier motivo no les puedo hacer psicoterapia. Porque estoy tratando al papá, por ejemplo. Entonces necesito hacerle psicoterapia a otro paciente, o se lo mando a un psicólogo amigo. O el paciente vive más cerca del psicólogo que entonces lo mando donde el psicólogo. Y recibo bastantes pacientes de psicólogo. Entonces generalmente es un trabajo en equipo. Más que poner un límite entre hasta cuándo es para el psicólogo y cuándo es para el psiquiatra, yo diría que debe ser un trabajo compartido. Más aún, aunque sea una depresión leve, que la depresión es leve, en teoría basta con psicoterapia, el paciente debería ir al psiquiatra, porque el psiquiatra es médico y le va a pedir exámenes de tiroides y le va a pedir una glicemia y va a evaluar cómo está su estado cardiovascular en general y cómo está
qué indicios hay de alteraciones en la respuesta inmune, todas esas cosas. Entonces le va a servir también como complemento. O sea, todo paciente deprimido que esté siendo visto por un psicólogo debería también tener por lo menos una consulta con un psiquiatra para estudiarlo desde el punto de vista médico. Y lo de la psicoterapia pues es fantástica, o sea, es una excelente herramienta para la depresión. Las dos que han demostrado utilidad son la terapia cognitiva y la terapia interpersonal. Son las que han demostrado mayor eficacia en depresión. Esas son las que hay una evidencia. Ahora, el problema es que no todo el mundo está dispuesto a hacerse una psicoterapia. Vamos a fines prácticos. ¿Cuánto demora una consulta en una EPS? Una psicoterapia por EPS, muy difícil que sirva. Muy difícil. Esa es la triste realidad. Psicoterapia por EPS casi no sirve. Entonces, tenemos que la persona con psicoterapia también tiene que tener una motivación para ir todas las semanas a su sesión, durante 6 meses, 5 meses. Además de eso, tiene que tener el dinero, porque hay gente que tiene que trabajar todos los días para el almuerzo, y si ese día se va para psicoterapia, ese día no almuerza. Ya, y tiene que tener la disciplina y la capacidad para aceptar las frustraciones. Entonces, el paciente para psicoterapia realmente es un paciente escogido. La mayoría de las personas no están dispuestas a hacerse una psicoterapia. Lo ideal es que una persona con depresión reciba psicoterapia y medicamentos o psicoterapia sola. Pero muchos pacientes terminan con medicamentos solos, que tampoco está malo, porque cada vez que va, de todas maneras, el psiquiatra le hace sus preguntitas: ¿cómo te has sentido? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo están los problemas en la casa? Y algo de apoyo se le hace, aunque no se haga una psicoterapia formal. Bien, ¿otra pregunta? Bueno, mi pregunta va más como a qué nos puedes aconsejar. Me quedé un poco pensando que muchos de los trastornos de los jóvenes son debidos a problemas en sus casas. Entonces, cada día pues uno ve que hay más divorcios, infidelidades, problemas de pareja. ¿Cómo hacer para que entonces nuestros hijos no se vayan a deprimir? Porque, o sea, tampoco ocultarles qué está pasando en casa. O cómo hacer para que sean más resilientes, que esa es la palabra de moda, que tengan más resiliencia y que no se vean afectados por estos problemas de familia. Sí, Raquel, pero la verdad es que ya nosotros no debemos estar pensando en nuestros hijos, sino en los nietos, porque ya nuestros hijos están grandes. Ya fíjate, ya Gabriel tiene 28 años, o sea, entonces ya... tus hijas también están grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que y lo digo también. Entonces, resulta que pasa lo siguiente. Lo ideal es que los papás no se anden quejando delante de los hijos. Ya, porque le crean un estresor. Porque el pelado quiere ayudar y no tiene los recursos cognitivos ni capacidad de trabajo para solucionar los problemas de la casa. Entonces, lo ideal es que sin criar a la gente en una burbuja, pues no estar quejándose delante de ellos. Lo otro, no someterlos al estrés de las peleas en la casa. O sea, que la idea es no pelear delante de los hijos, ¿cierto? Pero ya esa tarea vamos a dejársela a nuestros hijos con sus hijos, porque ya los hijos de nosotros están grandes. Y ya, bueno, de pronto a algunos de nosotros ahora se le da por tener un hijo a esta altura, que puede pasar, como Mick Jagger. Pero no, la mayoría no lo vamos a hacer ya, ¿entiendes? La mayoría ya hasta aquí llegamos. Entonces, la idea es que a esos nietos se les brinde una atmósfera lo más tranquila posible, pero si la predisposición a la depresión es alta, no hay manera de salvarse. Ahí sí, aunque crezca en el Palacio de Buckingham con los mejores cuidados. Ahora, aprovecho y digo una cosa, y es que la generación de nuestros hijos es mucho más sana en cuanto a su vida sexual que la nuestra. Nuestra generación fue más caótica. Por ejemplo, los muchachos de ahora no son tan esclavos del sexo como lo fuimos los hombres de mi generación, ya, que crecimos con un machismo desbordante. Ahora los muchachos cogen las cosas con más tranquilidad. Yo creo que hay menos infidelidad también. O sea, yo le tengo mucha fe a la generación que ahora tiene 20 y pico años. O sea, a la que me sigue a mí, ¿no? Le tengo mucha fe. Yo creo que tienen mejores costumbres y hábitos en cuanto a la parte afectiva se refiere.
Entonces creo que en sus hijos va a haber de pronto menos problemas mentales que en la generación de ellos. Eso creo, pero bueno, eso lo dirá la vida, eso lo dirá el tiempo. Vamos a ver qué pasa. Tengo un aporte aquí, y es que la gente de mi generación sí, se está reproduciendo menos también. O sea, yo afortunadamente soy padre, pero de 3 gatos. Sí, es cierto. Ahora hay menos reproducción. Y fíjense, por ejemplo, ustedes, esos tipos, la generación previa a la mía, o 2 generaciones, o de la mía incluso, que la cantidad de ellos no tiene nada que ver con ellos. Ya eso no se ve tanto. Ya la gente tiende a ser más responsable con los hijos. Los jóvenes de ahora son más responsables con los hijos. A mí no me gusta cuando la gente habla más de los jóvenes de ahora, porque yo pienso que es una generación que lo está haciendo bastante bien. Tienen más conciencia ecológica, por ejemplo, y tienen como más apoyo entre sí, menos tabúes, se dan más cariño. O sea, a mí me gusta más la generación que está joven ahora. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues les cuento que ha sido un conversatorio que para mí muy agradable. Me gustaron mucho las preguntas que me hizo Gabriel. Aunque nosotros seamos papá e hijo, nosotros no practicamos esto. O sea, yo no sabía que me iba a preguntar él, pero yo le dije, bueno, Gabriel, yo no sé qué me va a preguntar, pero yo escribí el libro, así que yo más o menos sé qué contestar, ¿ya? Pero me gustaron mucho las preguntas, ¿por qué? Por lo prácticas, porque me permitieron extenderme en los puntos claves que quería transmitir sobre la depresión. Y me gustaron todas las preguntas del público, porque mostraron diferentes facetas del problema, relacionadas con el tratamiento, con las causas, con la prevención, con el entorno familiar, en fin. O sea, me parece que hubo una excelente participación. Fueron preguntas muy bien hechas y muy bien aterrizadas. Entonces, yo les agradezco mucho la atención. Nadie se durmió, nadie bostezó. Eso dice mucho. O sea, yo realmente a todos les agradezco a Gabriel por su compañía, por la interacción, por las preguntas, le agradezco a ustedes por la asistencia, y he dejado para el final los agradecimientos a Ana, nuestra anfitriona, quien ha hecho posible que este evento se lleve a cabo. Ana es la administradora de la librería Remedios La Bella. Entonces yo creo que ella se merece un aplauso porque fue la organizadora de este evento. Y le doy mis agradecimientos también. Muchas gracias a usted. Bueno, entonces ha sido un placer y espero que nos sigamos viendo.